Ya, hola, buenas noches, ¿cómo están? Dale la bienvenida a la clase de hoy. Ya, hoy día nos corresponde seguir con una parte de la última parte de ácido base y también vamos a ver lo que son las reacciones redox. Ya, en teoría, es la última clase que corresponde a contenido del área de química. Ya, la próxima semana lo que vamos a hacer va a ser una guía, ya reforzando lo que son los contenidos de química. ¿Ya? Para poder dar el cierre a ese módulo, ya, y después así comenzar con el módulo de física, ya, así que lo más probable es que la idea es que ustedes tengan los PPTs grabados, ya, ojalá los puedan descargar y también puedan ir revisando las grabaciones que se encuentran en la plataforma, ya, para que pueda quedar ese módulo bien cerradito, ya. Lo otro, comentarles que la próxima semana, el día martes, yo voy a conectarme un poquito más tarde de lo habitual, ya, porque tengo un tema personal, ya, una reunión de apoderados por mi hijo, así que apenas yo llegue a la casa, aviso a Winda, ya. Ella es la delegada del curso, ella es la persona que tiene los WhatsApp de ustedes, entonces ella va a avisar en el WhatsApp del grupo que tienen para que ustedes se conecten, ya. Eso, como información. Ya, y ojalá, Winda, tú puedas recordarles también en el WhatsApp a los compañeros, cosa de que la próxima semana no se estén conectando antes de tiempo. ¿Ya? Perfecto, lo haré. Muchas gracias. Ya, voy a empezar entonces a compartir pantalla. Ya, hoy día entonces nos corresponde ver la sesión número 13, que corresponde por contenido a los indicadores ácido-base. Ya habíamos hablado un poquito acerca de este tipo de sustancias y la importancia que tienen al momento de poder identificar cuando una reacción es ácida o básica, ¿ya? Y también vamos a ver qué son las reacciones de óxido de reducción asociadas a situaciones cotidianas y biológicas. Espérenme un segundo, creo que alguien está pidiendo entrar, varios. Ahora sí. ¿Ya? Entonces vamos a ir recordando lo que vimos, un poquito de lo que vimos en la clase anterior, ya que eran los ácidos y las bases. Ya, como dice ahí, este concepto, el concepto ácido, ya es un poquito más conocido para nosotros porque es algo que lo vemos de manera cotidiana, ¿ya? Por ejemplo, el comer un alimento que es de naturaleza cítrica, ¿cierto? Como los limones, las naranjas, ya eso nos acerca un poquito más a entender cuándo una sustancia puede ser ácida. Ya, sin embargo, el concepto básico o de basicidad es algo que nosotros no lo tenemos como muy incorporado, pero yo espero que después de todas estas clases sí lo tengamos incorporado y podamos entender que también hay dos extremos, ¿cierto? Hay sustancias que tienen características ácidas y hay otras sustancias que tienen características que son básicas, ¿ya? O sustancias bases. Y esas sustancias nosotros sí las tenemos, las utilizamos a diario en nuestro hogar. Ya principalmente están todo lo que son los productos de aseo. Y tenemos hartos productos que son de naturaleza básica, ¿ya? Ahora hay que considerar que también las sustancias ácidas y básicas van a cumplir roles ya importantes para nuestro organismo. Ya, por ejemplo, nosotros
producto del conocimiento que existe sobre el ácido, ya podemos saber lo que pasa en nuestro estómago cuando tenemos algún tipo de enfermedad o algún malestar que nos provoca ardor en el estómago. Ya de hecho lo conversamos harto en las clases hace 2 semanitas atrás, ¿cierto? Con respecto a la... Espérame un segundo. Ahí sí. Lo conversamos harto la semana pasada, ¿cierto? La semana antes pasada, ya con respecto a lo que era el efecto que tenían las sustancias que eran muy ácidas para nuestro organismo, ya principalmente porque el estómago en sí presenta un ácido que es bastante fuerte, que es el ácido clorhídrico, que tiene una función biológica, ¿cierto? Que permite ir disminuyendo la cantidad permite que los alimentos se conviertan en nutrientes finalmente, ¿ya? Entonces va a actuar en lo que son los procesos digestivos, ¿ya? Y lo otro es que es importante también, ya porque al saber nosotros cuánto nos estamos enfrentados ya a un ardor, por ejemplo, en nuestro estómago, también podemos combatirlo a través de ciertas sustancias que se denominaban antiácidas, ya como por ejemplo esto, la sal de fruta, ¿cierto? El bicarbonato de sodio, ya son sustancias que tienen características básicas y que permitían de neutralizar la función que tenían los ácidos. ¿Ya? Y también habíamos visto que tenían algunas propiedades específicas que los permitían también distinguir, ¿ya? Eso es lo que vimos hace 2 semanitas atrás, ¿ya? Recordando un poquito qué es el pH. ¿Alguien me habló? Sí, profe, ¿le puedo pedir un favor? ¿Puede un poquito agrandar las letras? Es que estoy conectada del celular y no veo nada en las letras. Sí, ahí sí, ahí sí. Ya. Entonces, vamos viendo lo que es el pH. Ya, el pH es una medida de acidez o alcalinidad, ¿ya? Esta es una forma de medir cuán ácido o cuán alcalino es una sustancia, ¿ya? ¿Y qué mide? En específico, mide la cantidad de iones hidrógeno que van a estar presentes en una solución o una sustancia, ¿ya? ¿Cuántos hidrógenos, iones hidrógeno hay en una sustancia? ¿Ya? La sigla pH significa potencial hidrógeno o potencial de hidrogeniones. ¿Ya? Bueno, ahí viene del latín, ¿cierto? Pondus, que significa peso, potencia, e hidrogenium, hidrógeno. Es decir, bueno, en definitiva, eso es lo que significa la sigla, ¿ya? Pero para efectos de importancia, ya nosotros tenemos que quedarnos con que el pH es una forma de medir, ¿ya? Así como se puede medir la masa en gramos, así como se puede medir el, el volumen en centímetros cúbicos, ¿cierto? También vamos a poder medir la acidez o alcalinidad que presenta una determinada sustancia, ¿ya? Esperemos un segundito. ¿Ya? Y en este caso, lo que mide el pH es la cantidad de iones hidrógenos que van a estar presentes. ¿Ya? Esta es la escala de pH que la habíamos visto también en la clase pasada, ¿ya? Y que nos permitía entonces medir la concentración de iones hidrógeno. Y el pH se puede medir en una solución acuosa utilizando una escala de valor numérico que mide las soluciones ácidas, ya a mayor concentraciones de hidrógeno, es decir, mientras más ácido es la sustancia, significa que mayor cantidad de hidrógeno presenta. En cambio, mientras más básica o alcalina es la sustancia, significa que tiene menor concentración de iones hidrógeno. ¿Ya? Mayor concentración de iones, más ácido. Menor concentración de iones significa que es más alcalino o básico. ¿Ya?
Ya, el otro concepto importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta es el indicador ácido-base. A ver. ¿Alguien me habló? A ver. Ya, ok, ok. Tranquilos, que se presente en la clase nomás y después eh, ve más en detalle la grabación. ¿Ya? Entonces, eh, sabemos que existe esta escala de pH, ¿cierto? Que nos permite saber cuánta cantidad o cuánta concentración de hidrógeno existe en una determinada sustancia, ¿ya? Pero hay ciertas sustancias, ¿ya? O ciertos indicadores que se utilizan y que nos permiten saber cuándo una sustancia es ácida o básica, ¿ya? Y estos reciben el nombre de indicador. Ya, como dice ahí, un indicador es una sustancia que siendo ácidos o bases débiles, al añadirse una muestra sobre la que se desea realizar el análisis, se produce un cambio químico que es apreciable, generalmente un cambio de color. Y esto ocurre porque estas sustancias sin ionizar tienen un color distinto que al ionizarse. La variación de color se denomina viraje. Para esto el indicador debe cambiar su estructura química, ya sea al perder o aceptar un protón, ¿ya? Y el funcionamiento y la razón de este cambio varían mucho según el tipo de valoración y el indicador que se está utilizando, ¿ya? Hay algunos indicadores, como yo les mencionaba en la clase anterior, que pueden ser naturales, ¿ya? Y que se utilizan como, por ejemplo, el jugo del repollo morado, que ese es un indicador de tipo natural que lo podemos incluso hacer en nuestra casa, ¿cierto? Cuando ponemos a hervir un poco de repollo, ¿ya? Y el jugo que se va a obtener de ahí, ¿ya? Lo podemos utilizar como un indicador ácido base. ¿Por qué? Porque se va a producir un cambio de color en las sustancias. De eso se trata. Ya vamos a ver este video para que podamos revisar cuáles son algunos de los tipos de indicadores ácido base que hay y también van a poder visualizar indicadores que son sintéticos y otros que son naturales, ¿ya? Una de las principales características de los ácidos es que presentan un sabor agrio y las bases un sabor amargo, pero no podemos ir probando todas las sustancias químicas ya que resultaría peligroso y para esto se utilizan los indicadores. Los indicadores son sustancias que cambian de color dependiendo si se encuentran en presencia de un ácido o una base de manera cualitativa. Existen distintos tipos de indicadores y se pueden clasificar como sintéticos o naturales. Algunos de ellos son el papel tornasol en presencia de un ácido se tiñe de color rojo y en presencia de una base se tiñe de color azul. La fenolftaleína es una sustancia química que no tiene color. En sustancias ácidas se mantiene sin color, pero si es una sustancia muy ácida, cambia color naranja. Y en sustancias básicas toma un color rosado. El azul de bromotimol en presencia de un ácido cambia color amarillo y en presencia de una base cambia color verde. El naranja de metilo en sustancias ácidas cambia color rojo y en sustancias muy básicas cambia color amarillo. El rojo de metileno en contacto con sustancias ácidas es rojo y en sustancias básicas es amarillo. Y por último, los indicadores naturales son sustancias químicas que se encuentran en vegetales, frutas y plantas que funcionan como indicadores, por ejemplo, los pétalos de rosas, la cúrcuma, la jamaica, extractos de col morada o de frijoles negros, entre otros. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Espero te haya sido... Ya.
Entonces ahí podíamos visualizar algunos ejemplos. Voy a abrir acá. Algunos ejemplos de lo que son los indicadores ácido-base, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que recordar ahí para ir recapitulando un poquito? Ya, primero que hay sustancias que tienen características que pueden ser ácidas o pueden ser básicas o inclusive neutras, por ejemplo, como el agua destilada, ¿ya? Entonces, cuando una sustancia es muy ácida, ya decimos que tiene un pH ácido, ¿ya? Y eso significa que tiene una mayor concentración de iones hidrógeno. En cambio, cuando una sustancia es básica, ya decimos que tiene una menor cantidad o menor concentración de iones hidrógeno. Ahora, como bien decía el video, no nos podemos andar paseando por la vida viendo o probando todas las sustancias para saber si son ácidas o son agrias, ¿cierto? Ni tampoco tocándolas, porque hay sustancias que pueden ser altamente corrosivas. Ya, por lo tanto, lo que se utiliza son ciertos indicadores, ya que van a permitir verificar cuando una sustancia es ácida o cuando es básica. Y también, por ejemplo, como el papel tornasol, ya eso es un indicador, ya que viene graduado. ¿Eso qué significa? Que trae numeración. Y al traer una numeración nos permite determinar, de acuerdo al cambio de color que tiene, cuando la sustancia es ácida, es básica o neutra, y también poder determinar su pH, ¿ya? Que me llegaron varios tarde. Buenas noches. ¿Ya? Entonces, también como les decía, ya es posible entonces a través de estos indicadores, ya poder verificar si la sustancia es ácida, si es básica, si es neutra, ya, y también de acuerdo al cambio de color, ya poder establecer qué tan ácida o qué tan básica es la sustancia, ¿ya? Otra cosa importante que nosotros tenemos que considerar es que a través del tiempo se han ido desarrollando algunas teorías con respecto al comportamiento de los ácidos o de las bases. Ya es decir, cómo la química explica ya qué es lo que sucede para que una sustancia sea ácida o para que una sustancia sea neutra. ¿Ya? Y en función de eso, entonces, se establecieron algunas teorías, ¿ya? Que se denominan teorías ácido-base, que permiten explicar el comportamiento de estas sustancias, ¿ya? Y por qué las podemos definir, en definitiva, como una sustancia ácida o como una sustancia básica. ¿Ya? Aquí yo les voy a compartir 3 teorías, ¿ya? Que fueron realizadas por distintos científicos, y en función de ello, entonces, es la definición, es decir, lo que ellos plantean para poder explicar el comportamiento que tienen los ácidos y las bases. ¿Ya? La primera teoría que se hizo fue formulada por el químico Arrhenius, ¿ya? Y esta teoría recibe el nombre de teoría de iones en agua, ¿ya? Y esta teoría va a definir a una sustancia ácida como aquella que cede iones hidrógeno estando en una solución como el agua, ¿ya? En cambio, la definición de base va a ser aquella sustancia que cede iones hidroxilo estando en agua, ¿ya? Cuando se produce una reacción ácido-base, hay una formación de agua. Esta es la ecuación que plantea Arrhenius, ¿ya? Esta es la sustancia ácida, iones hidrógeno, es decir, el ácido cede iones, por eso que tiene un signo positivo, ¿ya? Porque cede cede su único electrón y queda como un catión, un ion hidrógeno positivo, ¿ya? Y el OH
gana un electrón, ¿ya? Por eso que tiene un signo negativo, ¿ya? Entonces, cuando el hidrógeno y el oxígeno interactúan, van a permitir la formación del agua, ¿ya? ¿Qué limitación tiene esta teoría? Que se aplica únicamente a disoluciones acuosas. Es decir, esta definición que está dada para el ácido y para la base, ya solamente permite explicar el comportamiento de esas sustancias siempre y cuando estén disueltas en soluciones acuosas, ¿ya? Como el agua, ¿ya? Entonces, esa primera teoría que nos explica el comportamiento de los ácidos y las bases, ya fue variando con el tiempo, porque como solamente permitía explicar lo que pasaba en este tipo de disoluciones, ya entonces se fueron haciendo también otras teorías más y sumando más información y más conocimiento con respecto a este tema, ya, y así fue como nació la teoría de Bronsted-Lowry, ya, dos químicos que designaron la teoría protónica, ¿ya? Y cómo estos dos científicos definen al ácido. Definen al ácido como un dador de protones y definen a la base como un aceptor de protones, ¿ya? Por eso que la reacción se denomina transferencia protónica, ¿ya? Y en este caso la ecuación sería la siguiente. HA, ya que es la sustancia ácida dadora de protones, ya en presencia de una base, ya la sustancia ácida estaría entregando sus protones o entregando el ion hidrógeno y de esta manera entonces se formaría la sustancia que acepta protones o acepta al ion hidrógeno, ¿ya? Y esta reacción solo se aplica a reacciones de transferencia protónica, ¿ya? Es decir, cuando hay una sustancia dadora de protones y hay otra sustancia aceptora de protones. También tiene sus limitaciones porque no todas las sustancias tienen el mismo comportamiento, ¿ya? Por ejemplo, aquí en esta primera veíamos que solamente es aplicable a soluciones acuosas. En este caso solamente va a ser aplicable a reacciones donde hay transferencia protónica, ¿ya? Esa flecha, importante también, esta flechita va hacia un lado y va hacia el otro lado. ¿Eso qué significa? Que esta reacción es reversible, ¿ya? Es decir, se puede formar agua y así como también del agua se pueden formar estas dos sustancias que están acá. Y lo mismo sucede para esta transferencia protónica, ¿ya? Es una reacción reversible. Y por último, la última teoría corresponde a la teoría de Lewis y es una teoría más general, ¿ya? Porque permite explicar el comportamiento de las sustancias ácidas y bases, pero de una manera mucho más amplia, ¿ya? Entonces, ¿cómo define el ácido? Como una sustancia aceptor que acepta un par de electrones, ¿ya? Acepta un par de electrones. Y la definición de base como un dador de un par de electrones, ¿ya? ¿Y qué pasa aquí? Que esta reacción se va a producir una formación de un enlace covalente coordinado. ¿Eso qué quiere decir? Ya que cuando dos sustancias, ya sea una ácida y una básica, ya se unen a través de un enlace, ya van a compartir electrones. En este caso comparten un par de electrones, que es lo que podemos nosotros visualizar en la ecuación. En la ecuación tenemos un aceptor, un par de un par de electrones. Aquí tenemos la sustancia ácida, ¿ya? Y aquí tenemos la sustancia básica. ¿Y qué pasa? Que se comparten este par de electrones,
ya quedando de esta manera. Tanto el ácido como la base comparten ambos los electrones. Ya siempre van a interactuar ácidos y bases. Ya para eso son estas teorías que son a veces un poquito complejas de entenderlas, ¿cierto? Porque no es como algo que nosotros apliquemos a la vida cotidiana, pero de igual manera ustedes tienen que conocerlas y saber, por ejemplo, principalmente qué es lo que plantea o cómo definen cada uno de estos científicos estas teorías. ¿Ya? Y esta teoría de Lewis es una teoría general, ¿ya? Porque independiente de si son sustancias acuosas o independiente si son transferencia protónica, ya esto se va a aplicar a cualquier sustancia ácida o básica. Es decir, esta es como la teoría más completa, ¿ya? ¿Por qué? Porque permite en definitiva explicar el comportamiento de cualquier sustancia, ya sea ácida o básica, independiente de eso. En cambio, estas dos son más específicas, ¿ya? Ya. Una sustancia que amerita el estudio, un estudio especial también en lo que se refiere al pH es el agua, ¿ya? El agua es una molécula que se considera anfótera porque puede ser, tener un comportamiento de ácido o puede tener un comportamiento de base, dependiendo, ¿ya? El agua en sí es considerado un electrolito débil, ya que sus moléculas se van a disociar en pequeña cantidad, ¿ya? Es decir, se van a disolver o se van a separar en muy pequeña cantidad, ¿ya? Y lo que ocurre con la molécula del agua es un equilibrio en el que se está aplicando, está implicado el ion hidronio, ¿ya? Y esa disociación puede expresarse en forma del siguiente equilibrio químico equivalente, ¿ya? Esta es la molécula del agua, ¿cierto? Que cuando se disocia o se separa, va a generar un hidrógeno positivo, ¿ya? Y un OH negativo. ¿Qué significa? Que el hidrógeno cede su electrón y el grupo OH, ¿ya? Lo, lo suma a la cantidad de electrones que están presentes acá. ¿Ya? Esto es una disociación. Si ustedes cuentan acá cuánto hidrógeno habían dos. Aquí se separa la molécula de agua, ya quedando de esta manera, ¿ya? El hidrógeno positivo más el grupo OH negativo. Por eso que el agua se puede comportar como una sustancia anfótera, ya que actúa como ácido y como base, ¿ya? Cuando se produce la disociación del agua, es decir, cuando el agua se divide, ¿ya? Ahora, ¿qué hay que considerar? Porque nosotros somos organismos biológicos, ¿ya? Entonces es importante que también nosotros tengamos en cuenta, ya que el pH tiene una importancia no solamente a nivel de la química o de lo que ocurre en la industria o en lo que ocurre en la farmacia, etcétera, etcétera, ¿ya? Sino que también tiene una importancia en lo que son los sistemas biológicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque para poder subsistir necesitamos que el pH de los líquidos intra y extracelulares se mantenga prácticamente invariable. Ya en nuestro organismo el pH va a ir variando dependiendo de la zona. Por ejemplo, el pH que nosotros tenemos en la boca es distinto al pH que tenemos en nuestro estómago. Pensemos que en el estómago está el ácido clorhídrico, ¿cierto? Sería catastrófico para nosotros, imagínense tener ese mismo pH en la boca, no podríamos, ya nos destruiría la boca, ¿ya? Ahora, como dice, hay una variación de tan solo unas décimas en el pH, puede poner en riesgo el funcionamiento de órganos o funciones vitales y en casos extremos provocar la muerte del organismo, ¿ya?
Por ejemplo, si ustedes han hecho exámenes de orina, pueden ver ahí que también se mide el pH de la orina. Cuando el pH está muy ácido, ¿cierto? La orina está muy ácida o está muy básica, ¿cierto? Eso también se mide, ¿ya? Porque eso nos puede estar hablando de que algo está fallando en nuestro organismo, ¿ya? Entonces, por eso es importante, como decíamos en la clase anterior, estar atento a ciertas señales de nuestro organismo, a ver cuando algo extraño está ocurriendo, ¿cierto? Porque eso nos permite también verificar si hay alguna enfermedad de trasfondo, ¿ya? Y por eso que es importante conocer el pH, ¿ya? Fíjense ahí lo que dice, solo unas décimas podría cambiar y las funciones vitales de nuestros órganos, ¿ya? Entonces, como dice ahí en esta figurita, se puede conocer cuáles son los factores que ocasionan un aumento del pH, que se denomina alcalosis, ¿ya? Y los que producen una disminución o acidosis. Ambos pueden ocasionar resultados letales, ¿ya? Recuerden que la escala de pH va del 1 al 14. Cuando una sustancia es muy ácida, tiene un pH 1, ¿ya? Cuando es muy básica, tiene un pH 14. Entonces, la acidosis puede ser causada por algunos medicamentos productores de ácido. ¿Le ha pasado a ustedes que a veces han tomado un medicamento y después se han sentido pésimos? Sí, profesora. La Es cierto, vitamina D. profesora. ¿Mm? Hay algunos El medicamentos calcio. que a veces uno, Sobre todo cuando son muy fuertes. claro, cuando son muy fuertes, y de hecho te indican que a veces te los tomes después de haber consumido algún alimento, ¿cierto? Para que no nos afecte tanto. O a veces necesitamos tomar otro medicamento que nos recubre el estómago para poder ingerir eso, porque son medicamentos muy fuertes, ¿ya? Y esos medicamentos son productores de ácidos. Y como veíamos en la diapo anterior, si aumenta mucho la acidez del organismo, no es bueno, ¿ya? Entonces, se produce un aumento en la producción de ácidos orgánicos y una retención del dióxido de carbono, ¿ya? Lo que es complejo. ¿Por qué? Porque nosotros somos organismos que necesitamos eliminar el dióxido de carbono, no retenerlo, ¿ya? Nosotros tenemos una proteína que está en nuestra sangre que se llama hemoglobina. Y la hemoglobina lo que hace es transportar el oxígeno a todo nuestro cuerpo. Sin embargo, esta hemoglobina, cuando hay un aumento en el dióxido de carbono, la convierte en otra sustancia, ¿ya? Y se fija, cuando hay un aumento de dióxido de carbono, se fija a la hemoglobina y se forma una carboxihemoglobina, ¿ya? Y eso hace que en vez de esta proteína distribuir oxígeno en nuestro cuerpo, está distribuyendo dióxido de carbono, lo que va a generar la hipoxia, ¿ya? Por lo tanto, nuestras células mueren y nosotros morimos. Eso es lo que pasa. Ya, por ejemplo, cuando hay una fuga de gas, ya ustedes han visto en las noticias que a veces lamentamos mucho que porque se dejan braseros encendidos, ¿cierto? Porque puede haber una fuga de gas mientras las personas duermen, entonces no se dan cuenta que está pasando eso, ¿ya? Y hay un aumento considerable del dióxido de carbono y eso hace que se produzca esa reacción que yo les indicaba, ¿ya? Entonces la acidosis también nos puede llevar a eso. Cuando hay mucha acidosis, cuando aumenta mucho el nivel ya de acidez en nuestro organismo, ya puede haber una retención de dióxido de carbono importante ahí y puede ser grave para el organismo, ¿ya? Y el caso contrario es la alcalosis, ¿ya? Recuerden que el concepto de cuando hablamos de una sustancia alcalina o una sustancia básica es lo mismo, ¿ya? Se puede utilizar cualquiera de los dos conceptos, básico
o alcalino, es lo mismo, ¿ya? Y cuando hablamos de una alcalosis, esta puede ser causada por un aumento, ¿ya? En la pérdida de iones de hidrógeno, ¿ya? Por un aumento en la entrada de bicarbonato, también un exceso, ¿ya? En el aumento de los bicarbonatos, y puede ser por un aumento en la pérdida de CO2, ¿ya? Es decir, tiene que haber un equilibrio, en definitiva, en nuestro cuerpo, ¿ya? Para que no se produzca una alcalosis, ¿ya? Siempre los sistemas biológicos están bastante equilibrados, siempre y cuando nosotros tengamos los parámetros dentro de lo normal. ¿Ya? Y eso, por eso que a usted, por ejemplo, a veces cuando le dan algún medicamento, como yo les decía, le dan aparte algo para recubrir, o la indicación que se tome el medicamento con algún alimento, de tal manera de que no provoque mayor acidez, ¿ya? Pero eso es lo que pasa en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, ¿ya? Hoy día también vamos a comenzar a ver lo que son las reacciones redox, ¿ya? O reacciones de óxido-reducción. Cuando yo hablo de una reacción de óxido-reducción, es sinónimo de redox, ¿ya? Cuando yo menciono este término, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿O hay alguna palabra que ustedes conozcan de esto? Oxidación. Ya, oxidación. ¿Qué pasa qué es la oxidación? ¿Quién me puede dar un ejemplo? Por ejemplo, el brócoli, si usted lo deja muchos días, bota una sustancia verde. Dicen que está oxidado. Dicen que está oxidado, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué sabemos del concepto de óxido, de oxidación? Que cuando hay algo oxidado se corroe, se come, digamos así, se come lo que se ha oxidado. ¿Ya? ¿Qué más? Eh, que puede ser un compuesto químico. ¿Ya? Sí, puede ser compuestos químicos. ¿Qué más? Llevémoslo a lo cotidiano, a lo que comúnmente nosotros, a ver, La, Catherine, Sí. Algo que nosotros podríamos ver, profe, así como, por ejemplo, la manzana cuando se oxida. por ejemplo, las ¿ya? llaves, cuando se oxidan, o el metal. También, ¿ya? Catherine tenía levantada la mano hace rato. Y eso es. Sí, Ay, eh, perdón. el concepto, para mí, el concepto óxido es el contacto de la humedad con el metal. ¿Ya? ¿Qué Eso lo más? veo como óxido, porque con la humedad se empieza a corroer el metal con el óxido. Es como, es un compuesto químico muy potente, eso así lo veo yo. Ya. Ya, vamos viendo entonces, porque ustedes También tienen, puede ser una combinación a ver, puede ser una combinación de varios metales o varios elementos también, profesora. ¿qué será, cierto? Bueno, ustedes dieron algunos ejemplos importantes ahí. Ya mencionaron lo que pasa con algunas verduras, ¿cierto? Mencionaron lo que pasa los, con los metales, que son cosas que nosotros vemos cotidianamente, ¿cierto? Que algo se oxida, ¿ya? Efectivamente, es así, ¿ya? Hay reacciones en las cuales se va a producir una oxidación. Y generalmente uno lo ve bastante en la fruta, por ejemplo, cuando dejamos la fruta a la intemperie, ¿ya? Y se empieza a poner de color café. Pasa también cuando nosotros dejamos elementos que son metálicos a la intemperie, ¿ya? Y también pasa eso. Ya, por ejemplo, ahí dice un clavito oxidado, le da el tétano. Uf, ojalá que no le pase. ¿Ya? ¿Quién tenía la manito? Susana. La mano levantada. Lo que pasa también, profesora, yo encuentro que
Las pilas traen un óxido muy malo también para el cuerpo humano, sobre todo si los niños son chiquititos, las chupan y están oxidadas. Ya. Se produce una corrosión. ¿Ya? Entonces, en este monito, por ejemplo, ustedes pueden ver ahí varios elementos, metales, la manzana, una serie de sustancias químicas, ¿cierto? La pila, una batería, ¿cierto? Etcétera. Entonces, ahora lo que vamos a ver en qué consisten estas reacciones de óxido-reducción, ¿ya? ¿Y por qué? Porque en las reacciones químicas nosotros siempre vemos o tendemos a ver una parte de la reacción. En este caso, vemos lo que visualizamos, el óxido. Por ejemplo, si yo dejo un clavo afuera, el clavo se oxida, cambia de color, ¿cierto? Se pone café. Si yo dejo la manzana a la intemperie, también. Pero estas son reacciones que también, cuando una sustancia se oxida, otra se tiene que reducir. ¿Por qué? Porque las reacciones se dan de a pares. Por eso que se denominan reacción redox. ¿Ya? Entonces vamos a ver en qué consisten estas reacciones redox, que las encontramos bastante en la naturaleza y en lo cotidiano. Las reacciones de óxido-reducción, mejor conocidas como reacciones redox, son aquellas en las que ocurre una transferencia de electrones entre dos sustancias diferentes, de tal manera que una sustancia pierde electrones y la otra sustancia gana estos electrones. La sustancia que pierde los electrones se oxida y la que gana los electrones se reduce. En nuestra vida diaria son muchos los ejemplos en donde podemos encontrar este tipo de reacciones, como es la respiración celular, fotosíntesis, en los procesos de combustión y la generación de energía eléctrica, corrosión de metales, la acción de los blanqueadores de ropa, desinfectantes, conservadores de alimentos y antisépticos, oxidación de alimentos, fermentación, los fuegos artificiales, entre otros. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, no olvides darle like, dejar tu comentario. Ya. Entonces ahí veíamos que una reacción de óxido de reducción, cuando se produce una oxidación, también a la vez se va a producir una reducción. ¿Ya? Y todo se da en torno a lo que pasa con los electrones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los electrones son partículas subatómicas que tienen la característica de poder moverse de saltar de un átomo a otro, ¿ya? Ya sea por diferencia de carga, etcétera. Pero el electrón en sí es una subpartícula que permite, al poder moverse de un electrón, de un átomo a otro, ya permite también establecer uniones con otros elementos, ¿ya? Entonces, cada vez que hay una reacción de óxido de reducción, se va a producir una oxidación y una reducción. ¿Qué significa la oxidación? Es un término que se le va a dar a la pérdida de electrones por una especie química, ¿ya? Y a la reducción es el término o la definición que hace referencia a la ganancia de electrones. Entonces, en un proceso de oxidación hay pérdida de electrones por una especie química o sustancia química. En cambio, cuando hay una reducción, hay una ganancia de electrones, ¿ya? Y vamos a verlo a través de lo que es una ecuación. Esta es una reacción de óxido-reducción, oxidación o reducción. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que siempre que hay una oxidación, hay una reducción a la vez, ¿ya? De forma paralela se producen los procesos, uno va de la mano del otro, ¿ya? Vamos viendo lo que significan las siglas. La R se denomina reductor o especie oxidada, es decir, es la que cede electrones. Y con la letra O se denomina el oxidante o especie reducida, es decir, la que recibe electrones, ¿ya?
En este caso, R, es decir, el reductor más el oxidante, nos va a dar como resultado ya una especie que fue oxidada y otra especie que fue reducida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recibe electrones. En cambio, esta los cedió. ¿Ya? R, ¿a quién le cede los electrones? A O, ¿ya? Que es el oxidante o especie reducida. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, si yo tengo un metal, ya como el clavo, ya que está hecho de metal, ya de hierro, ese clavito vendría a ser la especie oxidada, reductor o especie oxidada porque se está oxidando, ya está perdiendo electrones. ¿Y quién está ganando esos electrones? Los está ganando la sustancia oxidante o especie reducida, que en este caso vendría a ser el oxígeno, porque el oxígeno es la sustancia que interactúa con los metales, ¿ya? Y produce su oxidación, ¿ya? Entonces, esta reacción de acá, de oxidación, en la que el reductor se convierte en una especie oxidada porque cede electrones, se denomina oxidación. Y la parte en la que el oxidante o especie reducida recibe los electrones se denomina reducción. ¿Ya? No puede haber una oxidación sola. No puede haber una reducción sola. Están de a pares. ¿Ya? Por eso que se denomina reacción redox. ¿Ya? No puede oxidarse algo por nada. Tiene que haber otra sustancia que permita que el clavito se oxide, ¿ya? Entonces, siempre va a ser una reacción que se va a dar de a pares, ¿ya? Si a usted le preguntan, no sé, tal cosa se oxidó, entonces, ¿tiene que haber una reducción? Sí, tiene que haber una reducción. ¿Por qué? Porque van de a pares, van de la mano. No puede haber oxidación si no hay reducción y viceversa, ¿ya? Recordemos, R es el reductor o la especie oxidada, ¿ya? Siempre recuerden el ejemplo del clavo, es lo más fácil, ¿ya? Es lo más fácil para entender esta ecuación. El clavo, ¿cierto? Que es de metal, hierro, se oxidó. ¿Y qué le pasó? Se dio electrones. Por eso que quedó aquí, Rn+. El más representa que se dio electrones. La otra parte, la sustancia oxidante o especie reducida, por ejemplo el oxígeno, que es lo que permite la oxidación del clavito, es la que recibe los electrones que provienen de ese clavo. Por eso que queda cargada negativamente, porque queda con mayor cantidad de electrones, ¿ya? Eso es una reacción de óxido-reducción. ¿Ya? Y aquí lo vemos a este caso, ¿cierto? Las reacciones donde hay transferencia de electrones entre los reactantes se denominan reacciones de óxido-reducción o redox. Por ejemplo, el fierro y el oxígeno reaccionan formando óxido de fierro, ¿ya? Y en esta reacción, el hierro o fierro le transfiere electrones al oxígeno, como yo les decía, ¿ya? Para formar el óxido de hierro, que está ahí. Ahora, las reacciones de óxido-reducción se dividen en dos reacciones parciales. Una que es la oxidación, que es propiamente el metal, es decir, el metal, ¿ya? En este caso el fierro o hierro, cede electrones. En este caso está indicada la cantidad, cede 3 electrones. Y esta es la reacción de óxido-reducción. Fierro dando fierro 3+, más 3 electrones. ¿Por qué? Porque perdió 3 electrones porque los cedió. ¿Y quién agarró los electrones? Los agarró, parte de esos electrones los toma el oxígeno. Y es la otra parte de la reacción que se llama reducción.
que es una transformación química en la cual una especie química gana electrones, ¿ya? Por ejemplo, la reducción del oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno tomó parte de los electrones que sacó el fierro a medida que se iba oxidando, entonces parte los toma el oxígeno, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que después esta sustancia, tanto el fierro como el oxígeno se van a juntar y van a formar una sustancia que es el óxido de fierro, que es lo que nosotros podemos observar, ¿cierto? De hecho, cuando tocamos un clavo inclusive nos quedan las manos con una arenita, que es café, que es el óxido, ¿ya? Que es el óxido de fierro que se está formando, ¿ya? Entonces, estas dos reacciones que aquí están mostradas por etapas, ¿ya? Siempre se van a dar en conjunto. Cuando una sustancia se oxida, va a haber una sustancia que se reduce. Siempre es así, ¿ya? Veamos este video que nos va a mostrar las reacciones redox y hay ejemplos en la vida cotidiana. Hola, soy Karen Klatza. En este video vamos a hablar acerca de reacciones redox en la vida cotidiana. Todos los días y en todo momento alrededor de nosotros se llevan a cabo reacciones redox. Unas son por efectos biológicos, como por ejemplo la respiración, que es un proceso biológico propio de los seres vivos cuyo objetivo es mantener activo su organismo a través del intercambio de dióxido de carbono por oxígeno. Otro ejemplo es la oxidación de las frutas. Y esto ocurre porque los alimentos, en especial los que son frescos como las frutas y las verduras, no contienen conservadores artificiales, por lo tanto se oxidan y esta oxidación se produce por las enzimas que se llaman polifenoles oxidasa, que entran en contacto con el aire y se transforman en fenoles. Suelen oxidarse más rápido los alimentos una vez que los cortas, puesto que el oxígeno y la humedad entran más rápido. Si le añadimos todavía calor, se oxidan más rápido todavía porque aparecen más estas enzimas. Si cortamos las frutas y verduras con un cuchillo de metal, se oxidan todavía antes por la transferencia de los metales. Otro ejemplo de una reacción redox es la composta. El proceso de compostaje consiste en la descomposición biológica aerobia y la estabilización de sustratos orgánicos bajo condiciones que permitan el desarrollo de temperaturas entre los 50 y 70 grados como resultado de la generación de la energía calorífica del origen biológico, en la cual se obtiene un producto final estable, libre de patógenos semillas, que puedes aplicar en el suelo y ayudarlo a nutrirlo. También tenemos a la fotosíntesis, que es el proceso metabólico por el cual las plantas verdes convierten sustancias inorgánicas, como el dióxido de carbono y agua, en sustancias orgánicas como hidratos de carbono, desprendiendo oxígeno debido a la transformación de la energía luminosa en energía química producida por la clorofila. Otro ejemplo más que vemos de reacciones redox en la vida cotidiana es la oxidación celular, es decir, el envejecimiento. ¿Han escuchado hablar de los radicales libres? Bueno, los radicales libres oxidan el ADN, los lípidos y las proteínas, por lo tanto afectan su función y causan el envejecimiento. Ahora, otras reacciones redox que se dan en la vida es por combustión, en donde reaccionan compuestos que tienen carbono y que por acción del calor y el oxígeno se convierten en CO2 y agua, residuos de combustión. ¿Qué es lo que pasa también dentro de un motor de combustión? Otro ejemplo de reacciones redox que pasan en la vida es la corrosión de los metales, que siento yo que es el que más vemos a simple vista. La electrólisis es también una reacción redox que se ocupa para la obtención de metales y no metales. La electrólisis es un proceso en el que se pasa corriente eléctrica a través de una disolución que se llama electrolito y da como resultado una reacción de oxidación-reducción, es decir, redox, no espontánea.
Y por último ejemplo tenemos a las pilas y las baterías. Las pilas alcalinas, que son las que mayormente utilizamos, se fundamentan en una reacción de oxidación-reducción que se da entre el zinc metálico y el dióxido de magnesio en un medio básico. De ahí el nombre de alcalina. Como electrolito contiene hidróxido de potasio, que es el que aporta el medio básico requerido para la reacción. La migración evita la polarización de la pila. Hay que recordar que es necesario que el electrolito haga como un puente para que se transfieran los electrones, y esto se llama celda electroquímica. En este video vimos algunos ejemplos de reacciones redox que ocurren en la vida cotidiana, como por ejemplo la fotosíntesis, la respiración, la combustión de un papel, hasta el envejecimiento de las personas es una reacción redox. Ya. Entonces ahí teníamos varios ejemplos que nos permiten a nosotros poder identificar cuando hay reacciones redox dentro de la naturaleza. Ya, siempre entonces que ocurren una reacción de óxido de reducción, ya la reacción siempre se va a dar de a pares. Ya eso significa que cuando una sustancia se oxida, otra se está reduciendo. ¿Ya? Voy a pasar la lista antes de pasar a las preguntas finales. Ya recordarles que la próxima semana yo voy a conectarme un poquito más tarde, no a las 7 en punto como lo hago siempre, ya porque tengo una reunión de mi chiquitito en el colegio, así que apenas me desocupe de esa reunión, yo le voy a avisar a Winda, ya porque ella es la persona que tiene el WhatsApp del curso, ya, así que sería importante que, por ejemplo, si hay algunos estudiantes que se incorporaron ahora último o a lo mejor alguien no está en ese WhatsApp, que le avise ahora a Winda a través del mismo chat, ya para que lo pueda anotar, incorporarlo. Ya, yo apenas llegue acá, me conecto y hacemos la última clase de química que va a ser un reforzamiento. Ya vamos a hacer una guía de trabajo en función de los contenidos del módulo de química que nosotros hemos estado trabajando, ya para afianzar algunos conceptos, algunas cosas importantes, ¿ya? Ahí Estrella, Winda, para que pueda agregar a Estrella, por favor, Voy. ¿ya? Se Por me hace favor, muy... hay eh, algunos que están anotando sus datos en el chat del curso, ¿ya? eh, disculpen, compañeros, serían tan amables de enviarme a mí un WhatsApp, porque en este momento no me da chance de estarlos agregando. Les voy a escribir mi número y Ya, eso ustedes me mejor, escriben. Sí, por favor. es más fácil. Ya, que ustedes anoten el numerito de Winda y ahí ella los agrega al WhatsApp del curso. Ya, ahí está Estrella y también está Daniel. Ya, para que por favor, Winda, si puedes anotar nuevamente tu número, se agradecería. Parece que lo tengo por acá arriba. Déjame. Sí, estoy en eso. Ya, ahí por favor le escriben a la compañera Winda Zulbarán. Ahí ella anotó su WhatsApp. Ya por último ahora le sacan una fotito o algo para que pueda ella escribir, incorporarlos a la lista, ¿ya? Ya sería Estrella, Daniel, Susana, ya que por favor anoten el número de Winda, le mandan un WhatsApp y ella los incorpora a la lista, ¿ya? Por favor. O quien no tenga para escribir puede tomarle un Ya, pantallazo vamos a yo igual ir, lo necesito, por al favor. número de Windows del chat y después le claro, escriben. claro. Ya voy a pasar la lista entonces, ahí el pantallazo, como dice Anet, para que por favor lo tengan. Ya, yo apenas me incorpore la próxima semana,
les aviso, ya para que nos conectemos rápidamente. Es más que nada el tiempo que me demore en llegar acá a la casa. Vamos a ver la lista primero y después vamos a ver las preguntas de cierre, ¿ya? Atención con la lista, si hay alguien que no puede hablar, por favor, me anota en el WhatsApp y alguien que me avise, ¿ya? Gabriela Acuña. Fernanda Acuña. Fernanda Acuña. Américo Aguilar. Giovanna Aliaga. Giovanna Aliaga. Abner Altamirano. Presente, profesora. Gracias. Jocelyn Álvarez. Jocelyn. Isabel Aranguis. Presente, señorita. Ya. Susana Araya. Presente, señorita. Ya. Jenny Araya. Presente, profesora. Caroline Astete. Caroline Astete. Lourdes Avellaneda. Lourdes. Lourdes era del año pasado, me acuerdo yo. Sí, profesora, pero la he escuchado ahora después que entramos de vacaciones, pero no la he visto ningún día en clase. No. No sé qué pasó. Mauricio Ayala. Presente. Ya. Yasna Jaque. Presente, profesora. Yana Bermúdez. Yasna Bermúdez. Bermúdez Jaque, Sí. sí. Ya. Leodán Bravo. Leodán. Juan Bastías. Juan Bastías. Pía Cáceres. Pía Cáceres. Andrea Calfueque. Andrea Calfueque. Belén Castro. Presente. Ya. Elicia Contreras. Elicia. María Jesús Fabró. María Jesús. Juana Fernández. Juana Fernández. Estrella García. Presente. Ya. Marina Gautier. Marina. Janet Godoy. Janet Godoy. Constanza Gómez. Constanza Gómez. Daniela Gómez. Daniela Gómez. Christopher Guíñez. Presente, profe. Gracias. Cristian Hidalgo. Cristian Hidalgo. Juana Jara. Presente, Juana. profe. Ya. Claudia Jiménez. Claudia Jiménez. José León. José León. Esperanza López. Esperanza López. Teresa López. Teresa López. Presente, profesora. ¿Ya? Mabel Manríquez. Presente, profesora. ¿Ya? Génesis. Marimam. Génesis. Luisa Mesa. Presente, profe. Camila Paz Molina. Camila Paz Molina. Osvaldo Munita.
Osvaldo Munita. Janet Navarrete. Janet Navarrete. Yesenia Navarro. Yesenia Navarro. Francisco Orellana. Francisco Orellana. Natalia Orellana. Natalia Orellana. Jacqueline Palma. Presente. ¿Ya? Camila Pardo. Camila Pardo. Lisette Ramírez. Presente, profesora. ¿Ya? Dayana Requena. Dayana. Katian María Rivera. Katian Rivera. Marcela Riveros. Marcela Riveros. Francis Ruiz. Francis Ruiz. Roxana Ruz. Presente, profesora. Ya. Carmen Sagredo. Carmen Sagredo. Eric Saldías. Eric Saldías. Priscila Sola. Priscila. Janet Sotelo. Janet Sotelo. Claudio Soto. Claudio. Winda Zulbarán. Presente. Ya. Anet Vázquez. Presente, profesora. Gracias. Daniel Vázquez. Presente, profesora. Ya. Y José Vergara. José Vergara. Ya. Queríamos ir con la asistencia. Ya. Juana Jara se retiró. No. Ya. Ya. A ver, voy a ver las últimas dos preguntitas y nos podemos retirar. Ya. Veamos las últimas dos preguntas. Ya. Entonces, ay, ¿qué pasó? Ahí. ¿Qué permite medir el pH? ¿Se ve, cierto? Sí. Ya. ¿Qué permite medir el pH? ¿La cantidad de hidrógeno? ¿La cantidad de iones hidrógeno? ¿El color en una sustancia? ¿O la cantidad de oxígeno? ¿Qué permite medir el pH? ¿O qué mide el pH? ¿Se acuerdan? ¿El color de una sustancia? No. No puede medir ¿La el B? color. La B, correcto. La cantidad de iones hidrógeno. ¿Ya? Eso es lo que mide, la concentración. ¿Ya? La número 2. ¿Cuál o cuáles de las siguientes alternativas son ejemplos de reacciones redox? Fotosíntesis, funcionamiento de las pilas, oxidación de metales, todas las anteriores. Todas. Todas las anteriores. Correcto, todas las anteriores son ejemplos de reacciones redox. Ya, nos vemos la próxima semana. Recuerden, por favor, le voy a estar avisando a Winda, ¿ya? Para que nos conectemos. Gracias, cuídense. Chao, profe. Buenas noches. Chao, Gracias. chao. Chao. Buenas noches. Chau, chau. Buenas noches a todos. Chao, Mabel, que estés bien. Buenas noches.